En este video vamos a hablar sobre la definición de cerámicos y su clasificación, la clasificación de los cerámicos. Y se van a tocar tres temas de cerámicos tradicionales, así como también tres temas de cerámicos avanzados. Vamos a empezar con la clasificación de los cerámicos. Estos cerámicos pueden clasificarse ya sea por sus propiedades, por sus usos o aplicaciones, por algún proceso de fabricación o algún otro factor. Pero todas estas clasificaciones pueden ser correctas. Y antes de empezar con la clasificación, quiero poner este ejemplo con unas canicas que yo puse. Las puse de diferente color, azul y rojo, y también se pueden clasificar ya sean pequeñas y grandes, o ya sea por alguna marca que tengan en la superficie, pero ningún material, en este caso las canicas, no pueden estar fuera de alguna clasificación. Ahora, nosotros vamos a estudiar los cerámicos y su clasificación, pero los materiales tienen su propia clasificación también, que son los cerámicos, metales, polímeros y los compuestos. En el caso de los metales, están compuestos por los elementos de la tabla periódica, que son los metales de color azul. Para los polímeros son los elementos carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, bromo e hidrógeno. Ahora, nosotros que vamos a empezar con los cerámicos, puede haber elementos metales, no metales y metaloides. Con mayor frecuencia son óxidos, nitruros y carburos. Hay que tener claras las definiciones de qué es un metal, un polímero y un cerámico. Para el caso de los metales, son elementos químicos con configuración electrónica distribuida en orbitales donde tienen 1, 2 o 3 electrones en su última capa u órbita. En el caso de los polímeros, son compuestos químicos de alto peso molecular en cuya estructura hay un grupo químico que se repite un número grande de veces. Y para el caso de los cerámicos, según los autores Carter y Norton, los cerámicos usualmente son asociados con enlaces mixtos, con una combinación de enlaces covalentes e iónicos, que hasta en algunos casos puede ser un enlace metálico. Pero según Richardson en el 2000 dijo, la mayoría de los materiales que no son metales, plásticos o derivados de plantas o animales son cerámicos. Ahora, la clasificación de los cerámicos regularmente están clasificados en dos grandes grupos, los tradicionales y los de uso específico. Para los tradicionales regularmente se usa la arcilla, el sílice, el feldspato. Para los de uso específico, materiales un poco más complejos de procesar, como es el óxido de aluminio, el carburo de silicio y el nitruro de silicio. Pero como se les había mencionado antes, los materiales pueden clasificarse también por alguna otra característica, propiedad o proceso de fabricación. En este caso se clasificaron por este tipo de materiales que son vidrios, arcillas, refractarios, abrasivos, cementos y cerámicos avanzados. Del material cerámico del que se va a hablar ahora es el cemento, pero hay una gran confusión entre cemento, mortero y concreto. El cemento es un material conglomerante hidráulico, que al combinarse con el agua resulta un producto flexible y manipulable. Pero con el paso del tiempo este empieza a endurecerse y actúa como uno de los pegamentos más eficaces del mundo. Y aquí hay dos palabras que no, a lo mejor es difícil de entender, que es conglomerante e hidráulico. Con conglomerante nos damos a entender que es un material capaz de unir fragmentos o partículas de una o más sustancias y dar una cohesión al conjunto por efecto de transformaciones químicas en su masa, que originan nuevos componentes. En el caso del cemento Portland, es conglomerante porque la reacción de hidratación se da cuando se mezcla con agua, y esta reacción se llama fraguado. Y es hidráulico porque el agua causa fraguado y endurecimiento. Regularmente el cemento está compuesto por piedra, piedra caliza, arcilla, arena y algunos otros materiales. Y tiene la clasificación de cemento Portland o cemento volcánico. En el caso del mortero, contiene la misma mezcla que el cemento, pero además se añade un poco de arena. Cuando este se mezcla con agua, regularmente se activa el cemento y se usa para unir ladrillos, blocks
y como un recubrimiento general. En el caso del concreto, este resulta ser cemento, agua y algún agregado como arena. Y regularmente se conoce como concreto u hormigón. Ahora, el cemento Portland fue inventado por Joseph Ashdin y fue llamado así por una piedra natural de la isla de Portland en Inglaterra, a la cual se parece demasiado. El cemento Portland regularmente está dividido en dos etapas o dos procesos. Uno es el fraguado y otro es el endurecimiento. Mientras en el primero esta reacción es rápida, ocurre dentro de 4 horas, y mientras que en la segunda, que es el endurecimiento, empieza aproximadamente 10 horas o 100 días en completarse. Y para empezar con la reacción química del fraguado, voy a empezar a explicar algo de la nomenclatura. En vez de poner cal o óxido de calcio, se puso una letra C. En vez de poner alúmina, se puso una letra A. En vez de ponerse sílice, se puso la letra S. Y en vez de poner agua, se puso la letra H. Y la primera reacción es la hidratación del aluminato tricálcico. Y como se comentó, esta se ocurre dentro de las primeras 4 horas y este hace que el cemento fragule. Y esta es la reacción química. Ahora, para la segunda, que es la fase que dio como resultado C3AH6 o etringita, está formada de barras y fibras que se entrelazan. Y el producto que da es el gel de tobermorita, un silicato de calcio hidratado que une todo. Como se había comentado, el cemento Portland está dividido en dos procesos importantes que hay que mencionar, que es el fraguado o el endurecimiento. En la primera gráfica del lado izquierdo podemos ver cómo la compresión, la resistencia a la compresión aumenta en el cemento Portland conforme pasa el tiempo. Aquí abajo podemos ver que de aproximadamente a las 2.4 horas el crecimiento de la resistencia a la compresión aumenta poco, pero al pasar las 4 horas aproximadamente, la reacción de endurecimiento hace que la resistencia a la compresión aumente hasta llegar a la reacción completa, que es aproximadamente arriba de los 100 días. Conforme pasa el tiempo, la resistencia a la compresión aumenta, y esto es debido a que el calor que va liberando el material, el cemento Portland, se va disipando. Y aquí podemos ver dos picos, que es el pico de fraguado y el de endurecimiento. Conforme pasa el tiempo, se completa el proceso del fraguado y este vuelve a adquirir calor y necesita otra vez bajar el calor para completar el proceso de, en este caso, de endurecimiento. Y ahora un ejemplo muy notorio fue en la construcción de la presa Hoover, que esta pues no solamente es cemento, sino es hormigón. Como se había dicho, el hormigón es cemento más agua más grava, y es igual, tiene el proceso de fraguado y el proceso de endurecimiento. Este se encuentra en Nevada y Arizona, entre la frontera de Nevada y Arizona, en los Estados Unidos. El calor es un problema potencial en este caso, pero esta construcción consistió en una serie de columnas de concreto individuales en lugar de un solo bloque de concreto. Se estima que si solamente hubiera sido un bloque de concreto,
esta presa habría tardado 125 años en enfriarse, en perder esa temperatura y llegar al endurecimiento. 125 años. Es demasiado tiempo eso. Vamos a hablar del proceso de producción del cemento Portland. Ya se habló de cómo es el endurecimiento, cómo es el fraguado y algún ejemplo de que se tomó en cuenta como la presa Hoover. Ahora vamos a ver cómo es el proceso de producción del cemento Portland. El cemento Portland tiene varias etapas sí, etapas, steps para fabricación del mismo. Y pasando por la primera, que es la extracción de la materia prima. Y la materia prima consta de la piedra caliza, la arcilla, el fierro y sílice. Y donde la piedra caliza es la mayor parte de la que está constituido el cemento Portland con un 75%. Y aquí consta de dos minerales, es la calcita y la dolomita, donde la calcita es trióxido de carbono con un poco de calcio. Y esta calcita, si tiene impurezas de magnesio, se convierte en dolomita. Al tener más impurezas de magnesio, se convierte en dolomita. Si no tuviera tantas impurezas de magnesio, sería únicamente carbonato de calcio. Y entonces las impurezas vendrían siendo el carbonato de magnesio. Ahora, en lo que constituye el 20% de la arcilla, aquí podemos ver de lo que está compuesta. Después de la extracción pasamos a la trituración. En la trituración consta de la reducción del tamaño de la materia prima. Ya triturada la materia prima, hay que prehomogenizar esto, y este se llama prehomogenización, que consta donde la materia prima se uniformiza en distribución de tamaño y composición química. Ya estando prehomogenizado, pasamos a la molienda, donde aquí se prepara, es la preparación del tamaño y la mezcla de las materias primas. Ya teniendo esta materia prima molida, otra vez pasamos a una homogeneización, pero ahora es sobre el polvo, por eso se llama homogeneización del polvo. Y esta mezcla de materia prima para mejorar su uniformidad. Ahora pasamos a la calcinación, donde es horneado este horneado es calentar la materia prima para producir algo que se llama clinker. Y después de tener ya el clinker, hay que almacenar este clinker. Y la siguiente etapa es el almacenamiento del clinker. Es una mezcla del clinker con yeso y otros ingredientes donde se va a almacenar. Y ya al mezclarse el clinker con el yeso y los demás ingredientes, se pasa a una molienda otra vez, que se le llama molienda final. Es la transformación del clinker en cemento. Y ya después de ahí se pasa al envase y el siguiente cerámico o los cerámicos que se van a ver son los refractarios. Estos han estado evolucionando conforme a las exigencias de la industria y conforme a más descubrimientos se han hecho. Especialmente estos, gracias a resistir altas temperaturas, se usan para la fabricación de hierro y acero y también para la producción de vidrio. Principalmente se empezó a trabajar con el mineral dolomita, que este mineral cuenta con carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Conforme se descubrió que también podría ser la magnesita también un refractario, en 1980 fue cuando se empezaron a fabricar estos refractarios, que principalmente estaban hechos con el mineral periclasa. Y aquí vemos que tenía una composición del 83 al 93% de este mineral. Y no es hasta 1931 que se descubrió que la resistencia de mezclas de magnesita y también un mineral de cromo podía aumentar las propiedades o mejorarlas, hasta que se empezaron a
hacer los primeros ladrillos de cromo y magnesita. Ahora bien, los refractarios son materiales capaces de soportar altas temperaturas y no degradarse en un entorno cuando éstas están en contacto con líquidos y gases corrosivos. Los aislantes refractarios se utilizan en aplicaciones de alta temperatura para producir las pérdidas de calor y ahorrar combustible. En la siguiente tabla enumeramos algunos de los materiales importantes de aislamiento del horno, con su temperatura máxima utilizable y su conductividad térmica. Ya vimos algunos materiales cerámicos de uso tradicional, como es el cemento Portland u hormigón también, y también los materiales refractarios. Ahora vamos a ver la importancia de la cristalografía para los materiales de uso específico. Pues las propiedades van a variar dependiendo de la cristalografía del material. Las propiedades son una respuesta del medio ambiente y de la estructura cristalina. Para eso, estas propiedades pueden variar. Entre las propiedades que pueden variar son la difusión, la deformación por deslizamiento o maclado, la piezoelectricidad, la conductividad térmica, la fractura, exfoliación y el ferrimagnetismo. Aquí vamos a ver algunos materiales que, dependiendo de la estructura cristalográfica, vamos a tener esta propiedad que es piezoelectricidad. Para tener la piezoelectricidad como una propiedad, debe el material o el cristal debe tener o no debe ser simétrico. El centro no debe ser simétrico, y aquí tenemos, por ejemplo, el benceno, que sí es un material simétrico, centralmente simétrico, pero en cambio el cuarzo no lo es. La piezoelectricidad, ya se dijo que para esto la cristalografía del material debe tener una simetría no céntrica, y esto tiene una relación, hay un vínculo entre el campo eléctrico y la deformación mecánica de la celda unitaria, y esto se conoce como piezoeléctrico, material piezoeléctrico o efecto piezoeléctrico. Nos permite convertir una señal eléctrica en una mecánica y viceversa. Uno de los primeros de los cerámicos piezoeléctricos fue el sonar, en el que se detectan objetos submarinos y se determinan sus posiciones utilizando un sistema de emisión y recepción ultrasónico. Algunos otros ejemplos de materiales piezoeléctricos son el titanato de bario, el titanato de plomo, el zirconato de plomo titanato y el niobato de potasio. Otros materiales de uso específico son los cerámicos semiconductores. Como el nombre lo dice, son semiconductores. En ocasiones son aislantes y en otras ocasiones son conductores, no como los metales que son siempre conductores. Estos materiales en ocasiones actúan como conductores y a veces como aislantes. Los semiconductores son la única clase de material basada en una propiedad. O sea, se definen como tener conductividad eléctrica entre un buen conductor, o también pueden ser un aislante. Y hay tres formas en las que se puede generar esto, ya sea con electrones libres o huecos libres en la cerámica. La primera es la excitación a través de la banda prohibida, la band gap, son los semiconductores intrínsecos. Otra forma también son la introducción de impurezas o dopar los materiales, que serían los semiconductores extrínsecos. Y por último, la salida desde la estequiometría, que son los semiconductores no estequiométricos. He dicho que los cerámicos pueden ser semiconductores en ocasiones, y estos hay de tres tipos: los intrínsecos, extrínsecos y los no estequiométricos. Nosotros nos vamos a enfocar en los materiales extrínsecos, ya sea del tipo P y tipo N. Como se había dicho, el extrínseco consta de poner impurezas o dopar al material. Vamos a tomar como ejemplo el silicio, que tiene 4 electrones de valencia. El silicio regularmente están hechos todos los componentes de computadora, que ya sean como diodos o algún otro componente. Y como había dicho, tiene 4 electrones de valencia. Si tomamos un silicio puro, podemos ver que son enlaces covalentes y comparte 4 electrones con el otro átomo vecino, y así completamos la ley del octeto en el caso del silicio. Ahora, si nosotros al silicio lo dopamos
o le metemos impurezas, ya sea del boro, aluminio o galio, que estos contienen 3 electrones de valencia, va a haber huecos, como se había comentado. Estos huecos, a nosotros al intentar pasar una corriente por ahí, al intentar fluir electricidad, la electricidad es el flujo de electrones, los electrones van a pasar a través de esos huecos y va a permitir el flujo de electrones, convirtiendo al boro y silicio, a la aleación boro-silicio, en un conductor. Ahora, si nosotros lo dopamos con otro elemento que tenga 5 electrones de valencia, ya sea el fósforo o arsénico, lo que vamos a provocar es que esté sobresaturado de electrones y va a haber un electrón volando en esta aleación de fósforo silicio, y eso a nosotros, al intentar transmitir una corriente eléctrica, no nos va a ser posible que exista ese flujo por esa sobresaturación de electrones. Bien, ejemplos de semiconductores extrínsecos, cerámicos. Estamos hablando de materiales cerámicos semiconductores. Y un ejemplo es el óxido de cobre. Este semiconductor se comporta como un tipo P, y un óxido de zinc se comporta como un semiconductor tipo N. Materiales también son los superconductores. Estos materiales no solamente los hay cerámicos, sino también hay metales superconductores. Y estos materiales se podría decir que no solamente son materiales, sino también que son un estado o una fase de la materia, como lo es la fase líquida, sólida y gas. Estos materiales permiten que cuando se enfrían conducen la electricidad sin disipar energía. Hay un flujo de electrones sin pérdida de energía, como lo hay en los cables de electricidad comúnmente, como el cobre, que hace que se caliente y provoque el efecto Joule, llamado efecto Joule, el calentamiento del cable. Un superconductor no tiene resistencia eléctrica, los electrones fluyen sin preocupación, no habrá una pérdida de energía o de luz. Un superconductor también no permite que los campos magnéticos fluyan a través de ellos, y este efecto se llama efecto Meissner. Esto hace que los materiales que emiten campos magnéticos floten o leviten, debido a que los superconductores no permiten que ese campo magnético los atraviese, y hace que levite aquel material que produce un campo magnético. Y aquí los hay de dos tipos: los superconductores convencionales, que se podría describir con la teoría BCS, y también los superconductores no convencionales. Bien, se dijo que los superconductores puede haber de dos tipos: los superconductores convencionales y los no convencionales. Un papel importante que va a diferenciar uno del otro es la temperatura. Pues ya sea para que estas propiedades se den, se necesitan temperaturas demasiadamente bajas para que el material pueda presentar esta propiedad de superconductor. En el caso de los convencionales, se necesitan temperaturas casi a los 0 Kelvin para llegar a esta propiedad, para que los materiales no presenten alguna resistividad y sea prácticamente cero esa resistividad. Pero hay algunos metales y aleaciones que pueden alcanzar esa propiedad entre 1 Kelvin a 20 Kelvin. Esta temperatura se llama temperatura crítica y es la temperatura a la que alcanza la superconductividad del material. Ahora bien, para los superconductores no convencionales, como es el iridio, bario, cobre, oxígeno, se puede dar a temperaturas mucho más elevadas que a los 20 Kelvin, sino que hasta puede darse esta propiedad a los 95 Kelvin. Es mucha diferencia de temperatura. Pero bien, si nosotros dopamos mal este compuesto, este material, si agregamos un oxígeno de más o un oxígeno de menos, puede darse la propiedad de superconductividad o puede darse
la propiedad de un aislante, ya sea la cantidad de átomos que tenga este compuesto químico.